llegar con el dolor puesto en los músculos, como debía llegar a un nuevo lugar. Una ciudad que se abrió sus puertas, una ciudad llamada de Antunes, no cualquier ciudad. Y es, en primer lugar, la ciudad de los vientos. 22:25, estás en Radio Pueblo, Ciudad de los Vientos. Y en este momento comienza el bloque Abracadabra, que en hebreo antiguo significa envía tu fuego hasta el final, donde siempre invitamos personas, gente de nuestro pueblo, que tienen su vocación, tienen su profesión, que lo hacen por pura pasión. Y hoy hemos invitado en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural a la profe de Historia, Tania Barbosa, que también forma parte de esto que es la comunidad y la construcción colectiva de Radio Pueblo. Muy buenas noches. Buenas noches, Marce, bueno, a toda la audiencia, a toda la comunidad de la Radio Pueblo. Es un gusto estar acá en este hermoso estudio. He pasado muchos años acá adentro, así que es un gusto estar acá sentada de nuevo para hablar desde otro lugar, pero bueno, claro, lo importante es estar. Es estar, porque vos transitaste como comunicadora popular, sí, en la radio, con un programa en La Voz Chuncana, participabas. Exacto. Después hiciste un programa con otros chicos. Empecé aquí en la radio. Hace, ¿cuántos años cumplió la radio? Cumplió 10. Bueno, ahora hace 9 años. Claro, ahí. Con un programa, era de jóvenes hecho por jóvenes. Se llamaba Soulline. Y después claro, ya empecé con La Voz Chuncana hasta hace poquitos años. Y ahí estuve también todas las mañanas acá. Ahí está, buenísimo. Y ahora estamos en Ciudad de los Vientos conmemorando el Día del Respeto a la diversidad cultural. Exacto. Que tenemos, siempre volvemos al medioevo con gobiernos neoliberales, neocoloniales, y hoy en estos días es como que se firmó un decreto en donde se cambia el nombre del Día de la Diversidad Cultural por el Día de la Raza. Y bueno, exacto, podríamos comenzar con eso. Bueno. ¿Por qué decimos de este lado? Sí. En realidad no es de hablar de un lado o del otro. En realidad es hablar históricamente. ¿Sí? Bien. Hablar de Día de la Raza es algo erróneo desde la historia, de cualquier base histórica. Es erróneo hablar de raza, ¿sí? En un principio vamos a remontar un poquito al 2010, que es cuando se saca este Día de la Raza para hablar de diversidad, de respeto, ¿sí?, a la diversidad cultural, sobre todo acá en América, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del Día de la Raza, es como que se nos llevaron, ¿viste? Cuando leíamos, no sé, Villiquen o esas revistitas, ¿viste?, que te hablaban de que, bueno, llegó un pueblo, encontró otro pueblito, eran amiguitos, era todo bastante infantilizada esa mirada, ¿no? Eso es lo que nos remonta al Día de la Raza. Por eso está tan errado. Ahora, cuando hablemos un poco sobre este día, vamos a ir desarrollando todos los entramados que hay detrás de esa mirada de la raza, ¿sí? El Día de la Raza correspondería a conceptos y como visiones de hace un siglo y medio atrás, ¿sí? Entonces, hay una cuestión cronológica e histórica que es totalmente errada para hablar hoy en día de eso. Pero como decías vos también, bueno, corresponde a toda una mirada, todo un discurso, todo un posicionamiento que tienen los gobiernos, fundamentalmente hoy en día, con estos gobiernos que son negacionistas de un montón de cosas, inclusive de la ciencia, que es lo que te da la evidencia para dejar de hablar con términos de hace 100 años atrás, 150 años atrás, ¿no? Me decís desde la ciencia, para hablar de esos términos que dicen, bueno, ya cumplió su tiempo, evolucionamos. Exacto. No solamente evolucionemos biológicamente, psicológicamente, evolucionemos en nuestra mirada hacia los otros y hacia lo que nos pasa.
Y Exacto. entonces, desde la ciencia, vos, ¿qué planteás? Mira, en esto de evolucionar y mirar el otro, justamente cuando hablamos del otro, esto se da principalmente de la antropología, ¿sí? La antropología al principio surgió con esta teoría darwinista donde servía para justificar esto de un pueblo súper civilizado y avanzado llegando a otro territorio para colonizarlo, dominarlo, evangelizarlo, como lo hizo, bueno, los que llegaron de España, que es Colón, todos los navegantes acá a América. Y esa teoría darwinista, el sustento de esta colonización es lo que explica que, bueno, hay una raza que es superior a otra, ¿sí? Simplemente por pensarse superiores por su cuestión blanca, por su cuestión europea, ¿sí? Entonces la ciencia, en un principio, de alguna manera sirvió para justificar, ¿no? En un principio, todos estos discursos europeizantes, racistas, que lo que era la colonización en sus principales estudios. Que ahora no, ahora ya no, la ciencia ya no toma esos discursos, la antropología ha avanzado y ya no se piensa el otro como alguien inferior, sino simplemente el otro con sus particularidades, con sus diferencias, pero no como alguien inferior, ¿sí? Porque ya no está esta mirada del europeo y su superioridad, ¿ok? Que era totalmente errado. No es esto de que, bueno, son blancos, son europeos, nos mandan los reyes católicos para llevar la civilización a esta barbarie. Todos esos son conceptos súper antiguos, pero que sí han estado presentes en un principio a los comienzos de la antropología. Hoy la antropología ya no te estudia el otro como alguien ajeno, bárbaro, aislado, primitivo. Ya no se utiliza. Entonces, por eso me parece muy fundamental que volvamos siempre a la ciencia, ¿sí? Pero cuando hablamos de ciencia, no volvamos a la ciencia de hace 100 años. La ciencia todo el tiempo, hay gente que está estudiando, y que sirve para que nosotros tengamos evidencia, que tengamos un discurso válido científicamente, ¿sí? Entonces, por eso son tan peligrosos también cuando vemos quizá un mandatario, ¿sí? Hablar con conceptos, con como visiones tan anticuadas científicamente, ¿sí? Hoy está tan desvalorizada también la ciencia, los científicos. Sí, ¿no? Tenemos científicos por todos lados, con becas súper precarias económicamente, que sustentan grandes investigaciones. Hemos visto, bueno, la otra vez con los CONICET, ¿sí? Sí. Sumergidos en nuestros mares, investigando a 4.000, 5.000 metros bajo tierra. Ayer apareció un huevo de dinosaurio que encontraron, una maravilla. Hoy estuve prendida, a la mañana, un ratito, a la tarde también, a todos los paleontólogos que estaban en Río Negro excavando, han encontrado huevo de dinosaurio, han encontrado una parte del brazo de un dinosaurio. Y no son encima los dinosaurios que nosotros vemos, no sé, en Jurassic Park, ¿viste? No. Que son gigantes, son más parecidos a un cocodrilo que otra cosa. Lo que ellos hablan ahora en estas actualizaciones de la ciencia que estamos hablando es de que hay un montón de formas de dinosaurios que recién ahora es como que dan cuenta de que existen otras formas. Claro, y creo que adaptados al ambiente. Exacto, y más cercanos quizás a un ave, que nosotros antes capaz ni asemejábamos de dinosaurios parecido a un ave. Y hoy la ciencia da cuenta que sí, que los dinosaurios también tenían una forma de ave, que tenían otros colores, otras formas. Y eso es lo que están estudiando ahora. Entonces la ciencia está volviendo. Está todo el tiempo trabajando, entonces es muy necesario que sigamos hablando o que comencemos a hablar en realidad un poquito más del laburo que están haciendo los científicos, que es muy amplio, hay ciencia por todos lados, y bueno, y hoy en día con esto del Día de las Razas, como se ha dispuesto nuevamente con el mandatario actual, es más que necesario volver a hablar y retomar, por lo menos, bueno, en este caso de la historia, de la antropología, de lo errado que están esos discursos, ¿no? Ahí está.
Me decía cuando comenzó antes que comenzara el programa y el bloque, Sí. que ya habías preparado todo. Sí. Sí. Sí, así que contanos todo lo que preparaste para hoy. Bueno, para hablar un poquito sobre la historia de este gran proceso que comenzamos conociéndolo en las escuelas, en las revistas, de niños, bueno, como te decía, la Villita, en las genios, que te mostraban esta imagen infantilizada del proceso. Además de errada, es también una postura, ¿sí? Una postura ante un proceso político, económico, social y cultural que fue este proceso de conquista y colonización. Pero para conocer eso no es solamente decir que se encontraron dos pueblos, ¿sí? Hay primero que entender que Europa estaba pasando por un momento, América por otro, y que de alguna manera se encuentran esos dos procesos, pero no es un encuentro de dos pueblos, ¿sí? Sí. Bueno, para conocer un poquito de la historia de Europa, todos sabemos que quien llega a América es el señor Cristóbal Colón con otros navegantes, ¿no? Bien. Bueno, ¿a qué viene acá a América? ¿Vos sabés algo, Marce? ¿Por qué viene? ¿Cómo llega? Claro. ¿Cómo se encuentra? Bueno, andaban perdidos. Muy perdidos. Andaban perdidos, iban para las Indias y Exacto. Claro, le agarró una ola y los trajo para acá. Exacto. Y bueno, ¿viste? Le falló la brújula, porque justo en ese momento había potencias europeas que estaban muy bien en cuestiones de tecnología marítima. Por ejemplo, en este caso, bueno, España, con Colón, con los primeros que han llegado. Después estaba Portugal, estaba Inglaterra, estaban muy bien en cuestiones de brújula, navegaciones. Claro. Pero España estaba en decadencia total. Sí. España justamente en ese lados. Momento era todo un altibajo, ¿viste? Sí. Un altibajo obviamente una gran competencia de a ver quién es lo mejor. Eso es lo que se están midiendo en todo este tiempo, ¿sí? Todas las potencias. Bueno, como vos decías, no hay medios perdidos, ¿sí? Ellos querían encontrar nuevas rutas, estos navegantes, nuevas rutas comerciales. Claro. ¿Comerciales para qué? Para traer oro y plata para España, para los grandes reyes católicos, ¿no? Se encuentran con América, ¿sí? América, un territorio realmente habitado, a lo largo y a lo ancho, habitado desde hace muchos años. Desde que llegó el hombre a América, por el estrecho de Bering, que vienen arribito, por Alaska, sí, por arriba, sí, por la última glaciación, bueno, claro. baja los niveles, cruza la gente, llega así el hombre a América. Bien. Bueno. Y se va trasladando. Y así se van trasladando y van bajando por todo el continente americano. Y acá lo importante es que toda esa gente, no todos tenían una misma organización social, no todos vivían de la misma manera, ¿sí? Uno a veces cuando piensa, no sé, los pueblos originarios, en un principio, ¿cómo se los imagina? ¿Cuál es la primera idea? Que andan con arco, que andan con flecha, ¿sí? Claro. Bueno. Que andaban en bola porque no tenían como que comían de la... Sí. Una cuestión muy primitiva. Muy primitiva. Bueno, existía eso sí. Sí. Pero no en todo el territorio. Pero el modo de vida también. Exacto. Un calor tremendo. Y acá en lo que vamos a hacer hincapié es que no en todo el territorio estaban esas formas de vivir. Había lugares donde había pueblos muy avanzados en cuestiones de organización. Por ejemplo, el Imperio Inca, el Imperio Azteca, ¿sí? Son pueblos indígenas, originarios, como queramos llamarlo, que estaban muy avanzados en cuestiones de organización, ¿sí? Sí. Había alguien que los organizaba, unas economías bastante desarrolladas en comparación con otros, ¿sí? No significa que hayan sido mejor ni peor, ¿sí? No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de diversidad. Pero eran pueblos desarrollados. Sí, sí. Totalmente. Pueblos desarrollados, quizás como más cercanos a toda esa organización que venía de otro lado, ¿viste? Donde quizás un español podía hablar mano a mano con un jefe de ese imperio, ¿sí? Sí. Bueno, ¿cómo llegan estos hombrecitos, los españoles acá a América? El primer lugar que van a pisar va a ser el Caribe, ¿sí? En las Antillas. Sí. Ese va a ser el primer lugar. Después, bueno, van a subir un poquito por México y van a seguir bajando, ¿sí? Y ahí se van a encontrar con toda esta diversidad que era increíble, ¿sí?
era increíble porque, primero porque ellos llegaron no sabiendo dónde estaban, ¿sí? Al principio, por eso el término indígena viene de acá, que al principio ellos pensaban que estaban en la India, como vos decías, no estaban en la India. Cuando se dan cuenta que no están en la India, ahí es como que se le prendieron la lamparita, ¿sí? Se le prende la lamparita no solamente a los que están acá, los españoles, sino a la corona de España. Era una tierra nueva, había gente que no conocían cómo eran sus manejos, su forma de vida, pero que en muchas regiones estaban dominándola ya, ¿sí? Ya iban midiendo el poder que tenían sobre algunos pueblos de estos que estaban en América. Entonces, cuando se les prende la lamparita, ¿qué dice la corona? Lo primero que va a decir es, bueno, hay que ponerle nuestro nombre a esas tierras. ¿Antes de qué? Antes de que venga otra potencia y ponga su nombre en este territorio. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Además de Colón y las primeras gentes que empiezan a llegar acá, que en un principio era gente que estaba esclava, que estaba en condiciones de indigencia, ¿sí? Esas son las primeras personas que llegan acá con Colón. No es que llegan los grandes, gente, no sé, propietaria o grandes comerciantes. En un primer momento no. No. Y venían nobles, claro, venidos a menos. Sí. En una pobreza bueno, extrema. esa es la primera llegada, ¿sí? Y reos. Exacto. Cuando se le prende la lamparita a la corona, ¿qué comienza a hacer? Empieza a mandar gente, ¿sí? Que les da titulación. Es decir, que lo que tienen que hacer toda esa gente, que está un poquito mejor que esos indigentes y esos esclavos que habían venido al principio, lo que tienen que hacer es venir y apropiarse de una porción de tierra, ¿sí? ¿Y para qué venían? Era gente, como decías vos, venido menos, ¿sí? No eran grandes propietarios, ni grandes comerciantes, ni grandes navegantes, pero que con este ofrecimiento que le da Corona, ¿qué buscan? Van a buscar enriquecerse, ¿sí? Era una tierra nueva, ya habían visto, había oro, había plata, había gente que podían dominar. Entonces, ¿qué le dice la Corona? Bueno, vayan para ese territorio nuevo que hemos encontrado. A cambio, yo les doy el derecho, digamos, de una porción de tierra para que se puedan enriquecer, y a cambio van a tener esa tierra y van a tener personas para que trabajen esa tierra. Aparte, ¿sí?, de títulos nobiliarios allá en España cuando... Exacto, entonces tenían ahí el beneficio de enriquecerse, de tener tierra y trabajadores, ¿sí? Entre comillas vamos a decir trabajadores, y van a tener también la posibilidad de un ascenso social, que era lo que estaban buscando, porque era gente venida menos, como vos mencionabas más. Entonces, hay lo que uno de las principales consecuencias de esta llegada de españoles no va a ser solamente el dominio de tierras e indígenas que van a trabajar esas tierras, sino también que va a venir toda esta cuestión evangelizadora, ¿sí? Que hasta el día de hoy está presente. Y se multiplicó un montón. Hoy, ¿cuál es la religión que prevalece hoy en el mundo? Sí. ¿Sí? Es la católica, cristiana católica. ¿Sí? Y también la evangélica, que está así. Bueno, saliendo por todos lados. Exacto. Bueno, esa es la religión que van a traer acá. Sí. Que no era propia de nuestro territorio. Porque creíamos en otra cosa. Exacto. Entonces, no solamente se van a enriquecer, sino que tienen también tareas claras, que es esto de evangelizar y que su cultura domina otra cultura. Aculturación, ¿no se llama? Aculturación es el término. Ahí está. Aculturación es el término. Exacto, está muy bien. Después, otro término que quería traer, además de la diversidad de estos pueblos, que no todos lo van a dominar de la misma forma. Mira. Por ejemplo, ¿cómo te imaginas vos que es más fácil dominar a un pueblo quizás con una vida más nómade, más rudimentaria, o a un imperio? ¿A quién sería más fácil dominar? ¿Qué piensas? Ay, ¿qué pienso yo? Sí, es sentido común.
¿Ha sentido? Bueno, no me pida sentido común. Bueno. No me pida sentido común. Porque si yo digo los sedentarios, porque no estaban muy organizados, pero quizás estaban organizados desde su sedentarismo, de ir claro, de estar ubicados. O los que estaban como imperio, quizás porque querían más poder, ir a las cabezas porque le ofrecían poder, también. Entonces, ahí, no sé, Bueno, así como por era ahí la cosa. vamos por la segunda. Por la segunda opción, claro. Ante esta diversidad, lo que se encontró en estos españoles era que podían dominar mejor a los pueblos que estaban organizados jerárquicamente, es decir, donde había un jefe, había toda una organización social y política en torno a él. ¿Por qué? Porque básicamente, en términos criollos, vos cortas la cabeza de arriba y se cae todo lo de abajo. Bien. En un pueblo con menos organización, así más jerárquica, en organizaciones más horizontales, ¿sí? Más dispersas, fue mucho más complicado. Se les complica cuando hacemos asamblea. Bueno, aún hoy. Ahí va. Mirá vos. ¿Viste? Claro. Mirá de dónde viene todo. Mirá de dónde viene todo. Claro, todo. por razón no le gustan las asambleas. ¿Viste? Claro. No, está todo relacionado acá. Está todo relacionado. Bueno, entonces, además de la diversidad, lo que yo quería traer también es esto de que también hubo resistencias. ¿Sí? Porque muchas veces, ¿qué pensamos nosotros? Que fue un total sometimiento y aniquilamiento. ¿Sí? Que por una parte sí es verdad, porque hubo una crueldad inmensa, feroz sobre los pueblos originarios, ¿no? Abuso, sobreexplotación, pestes, que no estaban preparados para soportar enfermedades que traían desde Europa, ¿sí? Estos españoles. Pero también hubo casos donde hubo una recuperación de eso, ¿sí? Y cuando uno dice que hay un aniquilamiento, está omitiendo que hubo resistencias, ¿sí? No es que se quedaron de brazos cruzados, hubo resistencia inclusive hasta armadas, ¿sí? Frente a esta dominación que querían ejercer estos españoles, que fueron totalmente feroces, ¿sí? Una cosa no quita la otra, al contrario, estamos tratando de visibilizar que estos pueblos no fueron sujetos pasivos en la historia. Al contrario, estuvieron súper activos, muchos resistieron impresionantemente. Uno de los casos acá de Argentina es el caso del pueblo calchaquí. El pueblo calchaquí es de los pocos que han resistido, bueno, vamos a sacar la palabra pocos, fueron varios. Fue uno de los pueblos que ha resistido acá en Argentina a todo este proceso. Entonces, traer esto de la resistencia, estamos visibilizando, ¿no? La resistencia americana, que no es solamente el aniquilamiento, el abuso, la sobreexplotación que han tenido, ¿sí? Sino también se han defendido. Y han defendido sus costumbres, su cosmovisión del mundo, ¿sí? Sí. Porque lo primero no lo primero, pero una de las consecuencias de toda esta dominación, que es el cambio en la cosmovisión, en la forma de ver el mundo, ¿sí? Hay un texto de Galeano que dice, han descubierto los españoles una tierra que nadie, no me acuerdo cómo dice, pero es como que estuviese hablando de que los indios estaban descubriendo cosas nuevas, que existe un Dios, que no es el sol y la tierra, ¿sí? Entonces habla de toda esta aculturación, como decía vos, que se remite a esto de una cosmovisión que viene de otro lado y trata de tapar otra, ¿sí? Pero hasta el día de hoy están los dos presentes. Una prevalece más que la otra, pero hasta el día de hoy tenemos pueblos originarios, como el pueblo mapuche en el sur, ¿sí? Que sigue sosteniendo sus culturas, sus formas de vida, sí. Y que lamentablemente, a pesar de que hay leyes que sostienen, ¿sí? Su historicidad, todo, sí. Lo mismo sigue habiendo fallos, por ejemplo en la justicia. La otra vez veía que falló la justicia a favor, no me acuerdo si de Ginóbili, que los pueblos mapuches le tenían que devolver las tierras que él había comprado. Y las tierras son de él. ¿Y qué pasa ahí? Claro.
Y los mapuches son estados preexistentes porque son anteriores a la formación, A la del, formación del del Estado argentino. Entonces ni siquiera discusión Sí, cuando dicen, claro, bueno, pero son no de otro respetan. país, no son de Argentina. Sí, Sí. bueno, pero eso va mucho antes, no sirve, ¿sí? No sirve Sí. sostener un discurso que no va de la mano ni de la historia ni de la cronología, si somos fanáticos de la cronología. Y de la Constitución. Y de la Constitución, Y de por la supuesto. Constitución. Hay toda una Constitución Sí, que si vos te sentas, la lees, ¿sí? Hay legislaciones, las lees, te las Claro. quiero ahí, pero las lees. por eso Bueno, el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, claro. Exacto, Sí, el respeto también exacto. constitucional a esa diversidad y a esos estados preexistentes, como el pueblo mapuche. Exacto. Bueno, y después con esto de recuperar un poquito no recuperar, construir la mirada en la resistencia, esto es bastante reciente también, ¿sí? Porque antes estaba, bueno, hasta no hace mucho, perdón. Sí, Hasta no hace mucho estábamos pensando, inclusive cuando hablábamos de proceso de conquista y colonización, seguíamos obviando la resistencia. Hablamos solamente de el aniquilamiento. sí, sí. Bueno, sí. es bastante reciente recuperar la mirada Sí, de que han resistido, de que han tenido su forma y que hasta el día de hoy siguen prevaleciendo, siguen vigentes, mejor dicho, estos pueblos con su cultura. Bueno, después lo que quería hacer, así como una distinción conceptual, por si les sirven ahí para seguir profundizando un poquito en el tema, o para que piense también, ¿no? La audiencia que nos esté escuchando, quien prenda el televisor mañana o fin de semana y vea que es Día de la Raza, que sepa tener un poquito de esta conversación más histórica, antropológica que estamos teniendo, y que sepa que el Día de la Raza es un concepto súper antiguo, anticuado y erróneo, ¿sí? Hoy en día nos tenemos que regir por el valor científico, ¿sí? Eso es lo que nos rige, esto es lo que hay gente estudiando, repito nuevamente, hay gente estudiando muchísimo, hay fuentes que datan de estas cosas, ¿sí? Hay gente que se forma para que sigamos pensándonos en nuestra historia, en nuestra cultura, ¿sí? En nuestro devenir histórico, y que decir Día de la Raza es un concepto del siglo XIX, ¿sí? siglo XIX, y que ya quedó, ya venció. ya venció. Ya venció. Tiene fecha de vencimiento. Ya venció. Cuando hablamos también esto del encuentro de dos mundos, también está errado, ¿sí? Esto yo lo leí cuando era chica en los manuales, capaz que decía el encuentro de dos mundos, también es súper errado por todas las cuestiones que estuvimos explicando Sí. anteriormente. Después, la cuestión de descubrimiento. ¿Qué piensa de la cuestión? De la palabra descubrimiento. Claro, pero... ¿Decís que es errado? Sí, ¿Pensás que es errado? Sí, yo creo que es errado porque ellos no descubrieron nada, estaban Ujú. ya... Eso ya estaba... O sea, habían autodescubierto directamente. Exacto. Y aparte esas oleadas que empezaron a Ujú. habitar América ya hacía un montón de siglos, Exacto. inclusive, que habían llegado y se habían instalado y se habían organizado Exacto. socialmente, políticamente. Entonces ningún descubrimiento que descubrió, no. Bien, No. bueno, a partir de todo eso que vos estás diciendo ahora, Sí. de que ya existían estas sociedades, es que se comienza a pensar como una conquista y colonización. ¿Sí? Bien. Cuando pensamos la preexistencia de los pueblos, simplemente eso, que ya existían. ¿Sí? Existe. Sin embargo, hay autores también que plantean que en un primer momento, cuando apenas llegaron a las Antillas, ¿sí? Al Caribe, puede ser que esa primera etapa sí se haya tratado de un descubrimiento, porque simplemente ellos no sabían en dónde estaban. Claro, era el descubrir de ellos un lugar que no sabían Exacto. dónde estaba. Entonces, Pero era un descubrimiento de ellos, era un descubrimiento exacto. de grupo, un descubrimiento, una apertura de mirada hacia el mundo que creen Sí. que no existía. Totalmente. Bueno, sin embargo, hay autores que plantean que esa primera etapa podría tratarse de un descubrimiento.
No un descubrimiento que omite que ya hayan existido, sino por esta cuestión, como vos decís, particular de un grupo de personas que estaban descubriendo un lugar, pero porque no lo conocían, no porque ese lugar no existía antes. Claro, ¿Sí? ahí está. Bueno, después, por último, yo estuve mencionando que se llama proceso de conquista y colonización, ¿no? Sí, Conquista, bueno, esto es básicamente lo que conocemos, ¿sí? Que vienen a conquistar un territorio, ponerle su nombre prácticamente, Sí. como le han puesto a América, como le han puesto indígenas, ¿sí? sí, Que no son nombres propios nuestros, prácticamente, Sí, no. ¿sí? sí. No son nuestros. Bueno, y colonización, ¿por qué es? Por toda esta aculturación que vos mencionabas, Marcia. Sí. Esto de evangelizar, de traer un Dios que acá no existía, de traer formas de vida que acá no existían, Sí, sí, porque sí. había otras simplemente, ¿sí? Claro. Y lo que se buscaba era esto, la sustitución, ¿sí? Que es la aculturación, Sí. sustituir una cultura por otra. Por otro. Entonces, la conquista y la colonización implica todo un proceso político, social, cultural y económico. Sí. Fundamentalmente económico. Fundamentalmente económico. Porque si volvemos un poquito para atrás, ¿qué buscaban? Oro y plata. Oro y ¿Para plata. qué? Para ser la mejor potencia en ese momento. Claro. Para competir con Inglaterra, con Holanda, con Portugal. Pero aparte que España estaba en una situación tremenda de hambrunas, de Ujú. pestes. Sí, sí. Entonces ya no tenían, ya se habían casado uno de un reino con otro de otro Ujú. reino, ya habían venido abajo, se habían muerto Y varios. había que hacer todo lo que estuviese al alcance para ser mejor que el otro, porque esa era la competencia en ese momento. Sí, sí. Hasta el día de hoy- mercado. Bueno, Claro. hasta el día de hoy libre lo mercado podemos de ver. competencia. En otras formas se ven hoy en día. Sí. Son otras formas. Son otras formas. Después ya el devenir es el mismo, ¿viste? La competencia Sí, sí, sí. entre los países más poderosos, digamos, ¿no? Hoy por hoy nos están colonizando a partir de los celulares, ¿sí? Sí, Con sí. información y esa idea que Total. siempre hemos tenido, que siempre ha habido gente cipaya en la población que ha querido ser como el que venía de afuera y tener y vestirse como el que venía de Sí. afuera Bueno, hoy lo Y vemos, hoy con lo mucha vemos gente que capaz totalmente. que y tener lo que se va tenía a de otro lado a afuera. vivir y se afecta más a dónde va que a sus países, Sí, o que, no digo que no estén orgullosos, pero viste que eso conversamos recién cuando estaba el bloquecito de los nombres y los apellidos, Sí. americanos y los europeos, ¿no? sí. ¿Qué defiende más la gente? Tener un apellido que sea, que venga No, de pero España. aparte, ponele, cuando yo era chica decía, no, pero nosotros somos descendientes de la nobleza. Ya disparaban para ese lado, Sí. ¿viste? No, el apellido. Bueno, no. mi mamá es Burgos, Claro, así Burgos. que, Perdón, claro. discúlpenme. Sí. Claro, Gómez Nieves y Castilla, ¿viste? Vos Sí, decís, no. había esos inventos, siempre queriendo pertenecer. Bueno, a la- estamos hablando de y- mentalidades y- súper colonizadas. Pero, claro, y aparte la instalación de la idea de la madre patria, Sí, sí. que también lo trajo en otro gobierno anterior, no al que está ahora, sino Sí. al que hace 5 años atrás, 6 años atrás se fue, el de Mauricio Macri, que decía, Sí. ¿qué pensará Ay, el rey. el rey, nuestra madre patria? Y entonces, vos veías, pues decías que a nosotros no nos importa lo que piense la madre patria, sino Sí. nuestra patria es el otro. En ese momento pensábamos Desde eso. Casa Rosada, no sé, el año pasado, bueno, desde el gobierno también de Mauricio Macri, bueno, ahora con el presidente actual, Casa Rosada, que pone los 12 de octubre, el Día de la Raza, Sí. ¿sí? Y también saluda a España por el Día de la Hispanidad, Sí, ¿viste? sí. Y Y también tenemos la bandera de Israel flameando, y también tenemos... bueno, hablando esto de competencias y de atrocidades que se hacen Sí, en exacto. esto, con el afán de dominar, Sí. Y sí, está terrible, pero siguen siendo, o sea, sigue viniendo de estos tiempos, se dan de otra forma quizás, pero es lo mismo al fin y al cabo, ¿sí? El devenir es el mismo. Bueno, y después
Bueno, nada, los quería invitar a vos, a Chepe, a toda la audiencia, bueno, a reflexionar un poquito así con lo que pensamos, con lo que consumimos, con lo que escuchamos de quienes nos gobiernan, ¿sí? Es muy importante porque, no sé, a veces pensamos que porque están dirigiendo un país, tienen una palabra quizás absoluta o que no tienen margen de error. Claro, pero los discursos únicos, el error de los exacto. discursos únicos. Entonces, bueno, mi invitación es a pensar y sobre todo no perder la mirada crítica ante lo que escuchamos. Porque cuando uno tiene una mirada crítica, ahí nos empiezan a surgir las preguntas, ¿sí? Y la pregunta es lo que nos lleva después a abrir un librito, buscar en... Bueno, no quieren abrir un libro, bueno, busquen en Google. No quieren buscar en Google, bueno, busquen en ChatGPT. Ahí ¿sí? está. Hay multiplicidad de formas hoy en día de llegar a la información. Pero para llegar a la información, que se nos tiene que prender primero la lamparita. Sí, y también hay que saber preguntar. Sí, obvio. También es todo un tema, el saber preguntar. El saber preguntar. Y también qué autores distintos a los que están, porque también está la historia la escriben los que ganan. Exacto. Y entonces hay historias que vos decís, pero ¿cómo? Pero si pasaba otra cosa, no, pero está instalado de determinada manera que esto fue así. Entonces, no está bien lo de la diversidad, el día del respeto de la diversidad cultural, está bien el día de la raza. Y también, claro, es otra historia. Bien. Es otra historia. Bueno, ahí con esto de que decir los autores, de la forma de plantear un tema y plantear otro, todos esos posicionamientos son plenamente políticos. No es lo mismo lo que va a escribir un autor en un gobierno como el de hoy, como si lo escribiera hace 10 años atrás. ¿Sí? La historia no es para nada objetiva, ¿sí? Siempre hay intenciones, siempre hay subjetividades, hay posicionamientos. No es la misma historia la que yo voy a escribir que la que vos vas a escribir, ¿sí? Claro. Porque vos tenés una forma de pensar, de estar en el mundo, de estudiar la historia que va a ser diferente a la mía. Sí. Entonces no vamos a pretender que haya libros o autores que sean objetivos. ¿Qué autores, por ejemplo, recomendás si nos ponemos a leer algo de historia sobre determinado tema, ponerle la colonización, o qué autores vos decís, bueno, empiecen a leer, qué sé yo, Galeano, bueno, de cabecera, ¿viste? Como para introducir. Mira, Galeano es muy lindo leerlo, sí, ¿verdad? Pero carece de rigor histórico. Claro, carece. Para una introducción a la historia viene bárbaro. Sí, viene bárbaro. Está bueno. Es una lectura linda. Abrazos. Exacto. Escribe lindo, es entretenido, es variado. Es muy lindo, Galeano. Un primer acercamiento es fantástico. ¿Y después? Después, hay un autor, un historiador argentino, que habla un poco esto de las mentalidades más colonizadas, sobre todo en las clases medias y populares, que es Adamovsky. Tiene tomos de historia de la clase media, popular, desde el siglo XIX y XX, me parece. Yo te lo puedo pasar cualquier cosa, no te acuerdas. Buenísimo. Está muy bien porque recupera esto, las mentalidades, ¿sí? Las mentalidades, sobre todo las clases medias y populares, como te decía, que están colonizadas, y en esto de querer siempre esta cuestión aspiracional, ¿no? Que al final y al cabo lo que nos lleva es dejar de lado nuestras raíces y de dónde venimos. Renegar de nuestras raíces. Exacto, renegar de nuestras raíes. Ese es un historiador. El negacionismo, claro. Sí, exacto. Claro, el negacionismo, sí. Exacto, ese es un historiador que recomiendo leerlo. Adamovsky, exacto. Bien. Es de lectura fácil, larga, pero fácil. Claro, buenísimo. Entonces un poquito, un capítulo, lo encontramos, como te decía. No querés leer un libro, tenés Google, tenés ChatGPT, que le puedes decir directamente, explícame de qué trata el capítulo 1 de tal libro, te lo explica. Mira. Y nos da fiaca, ¿no? Porque hoy en día, viste, nos da fiaca hasta googlear a veces. Sí, totalmente. Ya últimamente hasta hay gente que no quiere escuchar, o sea, pone el celular en silencio. Imagínate, yo no quiero. ¿Viste? Las venas abiertas de Galeano para historia americana. Ahí está. Nos dice Lorena.
nos ha dado esa opción, también nos mandó un Muy lindo ese mensajito. libro, es Sí. muy lindo, también muy fácil de leerlo. Bien. ¿Qué es lo que a veces nos aleja un poco de leer historia? ¿Viste? Que a veces hay conceptos bastante alejados quizá de nuestro lenguaje cotidiano. Sí, Entonces eso a veces nos aleja. Pero hay autores que escriben para todos, digamos. claro, para Y bajan el que concepto permiten un de una manera- acercamiento, claro. exacto, un acercamiento para aquellos que quizás no están acostumbrados a leer Sí. con palabras o conceptos más complejos, ¿sí? O más científicos. ¿Sí? Eso quizá más para alguien, no sé, que más o Carola, menos anda por ahí, estudiando está. un poco. Carola de Córdoba nos dice, te estamos escuchando con mi hijo. Muchas gracias, Carola, por escuchar Ciudad de los Vientos. Son gente que yo le pago, ¿viste? Para que escuche el programa. Los bots, los Claro. famosos bots. Ah, esos son los famosos Esos bots. son los famosos bots. Graciela nos dice lindas las palabras originarias que por suerte no se han perdido y que deben cuidar como gran tesoro. Lo tristísimo de estos desvergonzados está entregando la patria. Todo el tiempo han querido entregar la patria, el territorio, siempre aspirando, Sí. aspirando a ser Sí, europeo, aspirando a ser yanquis. Ahora ya los deportan, entonces viste, se tienen que volver, ya no les gusta nada. ¿Cómo Es era? complicado, yo me pregunto cómo Complicadísimo. estudiaremos después esto de acá Sí, a un par de años, ¿no? sí, Hoy seguro. va a estar complicado, hay muchas discusiones que parecían que ya estaban fuera de discusión y se han vuelven, vuelto. y Entonces vuelven. como va a ser como un repaso. Estudiar los tiempos de hoy va a ser como un repaso de Buenísimo. hace muchos años. Qué lindo, Tania, hacer un taller. Tania, Un taller. qué lindo hacer un taller. Sí, Eso me encantaría a mí. Estaría bueno, Estoy ¿no? segura de que habría sí. 2 o 3 o 4. Mira, ahí el López se suma. Bárbaro. Bueno, López Ahí se está. suma y lo va a organizar. Bueno, entonces eso, Marce. Yo te agradezco haberme invitado. No, un gustazo que vuelvas a Radio Pueblo. Sí, me gusta la radio, me gusta la historia. Bueno, vos ya me has presentado, yo soy profe. Ahí Y está. pues, soy futura licenciada también, así Futura que bueno. licenciada, ahí está. tengo Tiene mi- un currículum Tengo importante. mi sostén, tengo mis Claro. bases por lo menos. Por lo menos estudio, todavía soy futura, pero estudio. Buenísimo. Así que bueno, los invito a pensar, a criticar, a preguntarse, a investigar, a preguntarle a nuestros padres también, o a escuchar, ¿sí? A escuchar Sí. qué dice la gente sobre ese tema Sí. y a cuestionar lo que están diciendo. ¿Sí? Eso para mí es lo primordial, cuestionar. Después vamos a estar de acuerdo o no. ¿Sí? Hay Pero, tiempo sí, para sí, encontrarnos y estar de acuerdo. exacto. Ahí está. Así que bueno, eso. Muchísimas gracias, Tania Barbosa, en Ciudad de los Vientos, en este bloque Abracadabra, envía tu fuego hasta el final. Muchas gracias y seguimos en Ciudad de los Vientos, pero ya no por el streaming de Radio Comunitaria Pueblo. Muy buenas noches. El mal avisa, pero casi siempre se puede evitar. No es necesario